Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes para tener este espacio y conversar un poco sobre el proceso de contratar trabajadores extranjeros vinculados especialmente durante la emergencia sanitaria. Estoy acá cuadrando las diapositivas. Les pido excusas. Bueno, como les veníamos contando, el propósito de este evento es poder informarlos a ustedes qué aspectos deben tener en cuenta al momento de contratar trabajadores extranjeros durante la emergencia sanitaria. Consideramos que el tema es muy relevante en la medida en que el gobierno colombiano está fomentando en este momento la inversión extranjera y, digamos, va muy de la mano con la reactivación económica mundial que hay en este momento. El contenido de nuestro evento será el ingreso al país, quiénes pueden ingresar al país en este momento y qué medidas deben observar, los esquemas de contratación y vinculación de trabajadores extranjeros, las acreditaciones profesionales que se deben tener en cuenta, las visas de trabajo y cédula de extranjería. Haremos una escala, pararemos en los puntos en los que hay medidas especiales con ocasión de la emergencia sanitaria y hablaremos finalmente de las obligaciones adicionales que tiene la compañía cuando vincula trabajadores extranjeros. A lo largo de la emergencia sanitaria han surgido interrogantes con relación a la situación laboral de las personas dentro de la compañía. ¿Qué pasa con sus contratos de trabajo, sus salarios, el lugar de trabajo y cuáles son las medidas de bioseguridad para el regreso a las oficinas, entre otros? Cuando se trata de trabajadores extranjeros se suman unos interrogantes adicionales con relación a los trámites y las obligaciones de naturaleza migratoria que se deben surtir a la luz de la normatividad transitoria y cambiante que hay en estos momentos. En este espacio vamos a hacer un recorrido sobre qué se debe tener en cuenta. Vamos a hacer unos saltos muy puntuales donde se deben observar medidas especiales con ocasión de la medida sanitaria. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es el ingreso al país. ¿Quiénes pueden ingresar al país en este momento y qué medidas deben observar? Bueno, como es de conocimiento público, el 12 de marzo el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID y esta medida se ha venido extendiendo y actualmente se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre. Como consecuencia de lo anterior, el presidente ordenó el aislamiento preventivo obligatorio nacional desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto, donde empezó una era nueva. Para el desarrollo de estas medidas, el gobierno decretó el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales y a partir del 23 de marzo prohibió el desembarque de pasajeros, de viajeros extranjeros en vuelos internacionales, algunos también, salvo el caso de los vuelos de emergencia, digamos de emergencia humanitaria. Teniendo en cuenta que varios nacionales y extranjeros residentes no pudieron regresar al país antes del cierre de las fronteras, Migración Colombia adoptó el protocolo para el retorno de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes, así como su núcleo familiar, que se encontraban en situaciones vulnerables. Estas personas podrían regresar a Colombia en vuelos humanitarios a partir del 10 de abril. Durante esta gran etapa en la que solamente estaban operando vuelos humanitarios para nacionales, para colombianos y extranjeros residentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia suspendieron algunos trámites, como lo vamos a ver más adelante. El 1 de septiembre terminaron las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y se dio inicio al aislamiento selectivo como una nueva etapa de Colombia para controlar el manejo de la pandemia. Es en este contexto en el que la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil ordenó levantar la suspensión de desembarque con el fin de ingreso y conexión al territorio colombiano de pasajeros procedentes del exterior, independientemente de la nacionalidad. Esto tendría efecto a partir del 16 de septiembre. Sin embargo, esta reactivación de vuelos internacionales se llevaría a cabo de una manera gradual y progresiva bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
El protocolo de bioseguridad adoptado por Migración Colombia a partir del 17 de septiembre, teniendo en cuenta la reactivación de vuelos, implementó cuáles serían las obligaciones que Migración Colombia, los viajeros, las aerolíneas y los operadores de aeropuerto deberían cumplir para estos fines. Dentro de las obligaciones que tendrían que cumplir los viajeros, es importante resaltar las siguientes. Deben diligenciar su formato electrónico CheckMic, ya sea para adelantar el proceso de salida o ingreso del país nacional, o ingreso al territorio nacional. Este proceso puede ser realizado desde 24 horas hasta 1 hora de antelación al viaje. El CheckMic es una aplicación diseñada por Migración Colombia para, para controlar el flujo de viajeros. Esta aplicación se baja y se debe diligenciar la información completamente en línea, sea desde 24 horas hasta 1 hora antes del vuelo. Los viajeros, perdón, deben acreditar que realizaron una prueba PCR con resultado negativo para COVID y no superior a 96 horas previas al vuelo. Deben mantener las medidas de distanciamiento y desinfección de manos de acuerdo a las señalizaciones del aeropuerto y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad vigentes. Adicionalmente, se reactivaron los procesos de migración automática y BioMig para los viajeros que ya se encontraban registrados. Esto con el efecto de acelerar el paso, el flujo de personas y digamos, el contacto que las personas pueden tener con otros viajeros y con funcionarios del aeropuerto de Migración Colombia. A su turno, Migración Colombia debe observar las siguientes obligaciones. Deben verificar que los viajeros cuenten con, pasar acá la diapositiva, cuenten con los documentos de viaje. En el caso de extranjeros en proceso de ingreso, solamente sería exigible los visados para aquellas nacionalidades que lo necesiten con ocasión a su tiempo de permanencia en el país y actividades. Es decir, en este momento no hay una restricción dependiendo del tipo de visa, como era lo que sucedía cuando solamente estaban operando los vuelos humanitarios, en donde para los efectos de determinar la residencia del extranjero se tenía en cuenta que tuvieran la visa de residencia o la visa de migrante. En este momento no hay ese tipo de restricción y los extranjeros pueden entrar sin visa cuando lo puedan hacer en virtud de su nacionalidad, o con visa cuando sea exigible, sea por la nacionalidad, por la duración en el país o por sus actividades. La otra obligación que debe cumplir Migración Colombia es que en el caso en el que se detecte un caso positivo de COVID, deberá reactivar el protocolo de evento de salud pública de importancia internacional y aplicar todos los protocolos de bioseguridad adaptados por el gobierno nacional. A su turno, todos los operadores aeroportuarios deben difundir información sobre los protocolos de distanciamiento y prevención sanitaria, deben implementar y monitorear cámaras térmicas para poder determinar la temperatura de múltiples pasajeros a la vez en tiempo real y garantizar la presencia de profesionales de la salud en todos los terminales del aeropuerto. En virtud de lo que les acabo de contar, que es la situación actual en la que nos encontramos, es posible concluir lo siguiente. 1. Los extranjeros pueden ingresar al país, sea mediante un permiso de ingreso y permanencia, que es el sello que les estampan en el pasaporte cuando no requieren visa, con una visa cuando sea procedente, siempre y cuando lo hagan a través de aerolíneas y rutas con las cuales Colombia ya haya emitido autorizaciones correspondientes. Si bien los puertos ya se abrieron en este momento, como les dije, Colombia está haciendo un proceso de hacer acuerdos con otros países y para ver qué rutas se van habilitando paso a paso, de manera paulatina, y también, digamos, las aerolíneas tienen que tener permiso digamos, del gobierno nacional en virtud de que vayan cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. A su turno, los colombianos podrán viajar a aquellos países en los que no haya una medida de restricción para el ingreso de colombianos. En este momento, el Ministerio de Transporte ha manifestado en varias ruedas de prensa que las primeras reactivaciones serán con vuelos desde y hacia los Estados Unidos, Panamá, México, Brasil, República Dominicana, Guatemala. Esos son los países con los que se espera, digamos, se están reactivando las rutas de viaje en este momento. Bueno,
Ya una vez aseguramos que la persona que vamos a contratar puede ingresar al país, es importante pensar cómo va a ser la contratación y cuál va a ser el esquema de vinculación que se va a tener con el extranjero. Las asignaciones internacionales, acá en Colombia la legislación migratoria no dispone una regulación sobre las asignaciones internacionales, con lo cual no son claros cuáles son los derechos y deberes que las personas que se encuentran trabajando en este tipo de esquema tienen. Digamos, para los efectos digamos, de esta charla, vamos a entender como asignación internacional como una transferencia intracorporativa dentro de un mismo grupo multinacional en el que un trabajador permanece en la nómina de un país contratado y es desplazado, por ejemplo, acá hacia Colombia para que preste sus servicios acá en el país, pero acá en Colombia no lo contratan. Entonces, para los efectos de esta charla vamos a entender por asignación internacional ese tipo de esquema. Entonces, como lo que les venía diciendo, vamos a hablar la asignación internacional desde la perspectiva del derecho migratorio y luego vamos a hablar de la asignación internacional desde la perspectiva del derecho laboral. No hay una norma migratoria que nos disponga una regulación sobre las asignaciones internacionales. Sin embargo, sí hay una visa que nos habla del tema. Se trata de la visa del visitante para ocupar cargo en una sede en Colombia de una compañía con presencia en el exterior en virtud de una transferencia intracorporativa de personal. Al respecto, la norma migratoria nos dice que este tipo de visa solamente procede cuando en el marco de instrumentos internacionales vigentes existan unos compromisos específicos en materia de entrada o presencia temporal de personas de negocios. La ley migratoria, la normativa migratoria no nos dice nada más al respecto, con lo cual uno entiende que uno tiene que remitirse a los instrumentos internacionales vigentes para determinar cuáles son aquellos acuerdos en virtud de los cuales este tipo de visa sería apropiada. Sin embargo, como vamos a ver, este tipo de visa nos genera este tipo de interrogantes por eso, porque no tiene una descripción completa ni una definición de qué se entiende como una transferencia intracorporativa y cuáles son las obligaciones que se desprenden o cuáles son los beneficios que se suspenden. Para empezar, en este momento no existen instrumentos internacionales suscritos por Colombia en los cuales se contemple la posibilidad de una transferencia intracorporativa como una modalidad laboral o migratoria. El tipo de compromiso más cercano que tenemos en este momento sería los acuerdos que nos hablan de la extensión de visados para visitantes de negocios, como por ejemplo con el espacio Schengen, para dar un ejemplo, o por ejemplo el caso de las visas Mercosur, que nos permite un tipo de visa con un permiso de trabajo abierto, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, en ninguno de estos acuerdos nos hablan de una modalidad de contratación que nos permita una transferencia intracorporativa. Entonces, por esa misma razón es que es peligroso, es importante analizar este tipo de visa y ser consecuente con el aspecto laboral. En este momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga este tipo de visa por transferencia intracorporativa cuando se trata de nacionales de países del espacio Schengen, de Corea del Sur, Canadá, México, Chile, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, en los acuerdos que hay suscritos con este país no se hace mención a modalidades de contratación distintas a las que contemplamos acá en la normatividad nacional. En la práctica, y ahí viene el tema peligroso, algunos funcionarios del ministerio manifiestan que este tipo de visa, si bien tiene un permiso de trabajo para la compañía colombiana, no procede si el extranjero tiene un contrato de trabajo colombiano. Entonces, como vamos a ver ahorita, ahorita que pasemos al tema laboral, no contar con un contrato de trabajo y adoptar una modalidad diferente, pues digamos, sí puede tener unas consecuencias pues que no son buenas para la compañía. Esto ya lo vimos. Excusas. Las asignaciones internacionales tampoco se encuentran reguladas a la luz de la legislación laboral colombiana. Es por esta razón que este tipo de prestación de servicios
se debe analizar con mucho detalle independientemente de las posibilidades que existan desde la perspectiva migratoria. Para entender los riesgos que se pueden generar, es necesario entender el principio del contrato realidad y el principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana. El principio del contrato realidad está regulado por el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo y nos dice que cuando convergen los tres elementos básicos del contrato, se entiende que existe una relación laboral, un contrato y se deben cumplir con todas las obligaciones. Esos tres elementos son la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto de su empleador, es decir, esa posibilidad de que el empleador le dé instrucciones, órdenes, lo trate como un trabajador común y corriente de su compañía, la persona tenga tarjetas de presentación, un cargo, ejerza un cargo dentro de la compañía y goce de los mismos beneficios del resto de los trabajadores, para dar ejemplos. Y el tercer aspecto es el salario como contraprestación directa al trabajador, sea que le paguen el salario en otro país o que se lo paguen en Colombia. Es independiente, pero si el salario se lo están pagando con ocasión de los servicios prestados acá en Colombia, pues se entiende que ese es uno de los elementos que va configurando la relación. Cuando esto sucede, se entiende que hay un contrato de trabajo y como consecuencia la compañía debe cumplir con todas las obligaciones económicas y legales que se desprenden, como por ejemplo el pago de prestaciones sociales, el pago de contribuciones a seguridad social, vacaciones, indemnizaciones cuando procedan. El segundo principio que vamos a ver es el principio, es el principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana. En virtud de este principio, todas las relaciones laborales que se ejecuten en Colombia están gobernadas por las leyes colombianas, independientemente de los acuerdos llegados por las partes y la nacionalidad de las mismas. Es decir, las partes pueden decir, es un ciudadano francés, y por esta razón, digamos, su relación laboral se va a regir en virtud de la legislación francesa. En principio, ese tipo de acuerdos no van a tener, digamos, una fuerza o una vinculación aquí en Colombia en virtud del principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana. La aplicación territorial de la ley colombiana ha tenido un desarrollo jurisprudencial alrededor de las dos teorías que hay en este tema. La primera teoría es la teoría Lex Loci Solutionis, y la siguiente es la teoría de Lex Loci Contractus. La teoría Lex Loci Solutionis nos dice que la obligación se va a regir por el lugar del cumplimiento, y en este sentido se va a entender que el cumplimiento es el lugar en donde los servicios se están prestando efectivamente. Esa es la teoría que tenemos acá en Colombia. La relación se va a regir y la obligación se va a regir en virtud del lugar en donde se están prestando los servicios. Está la otra teoría, que es la ley Loci Contractus, que nos dice que la ley aplicable va a ser aquella del país en el cual se celebró el contrato, independiente del lugar en donde se prestan los servicios. Esto es lo que sería una asignación internacional. Pero pues nuestro Código Sustantivo del Trabajo está orientado hacia la otra teoría. Entonces, en virtud de esto, los esquemas mediante los cuales un extranjero presta servicios en Colombia a la luz de un contrato de trabajo extranjero son riesgosos si en Colombia no se cumplen con las obligaciones laborales correspondientes. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos que se pueden presentar de este tipo de esquemas en los que hay ausencia de contratación acá en Colombia son las reclamaciones por parte del trabajador solicitando que se declare la existencia de un contrato de trabajo sujeto a leyes colombianas, aduciendo que 1, prestó su servicio personal, 2, hubo subordinación por parte de la compañía colombiana y 3, le pagaban un salario en virtud de eso y que por eso se configuró un contrato de trabajo. Como consecuencia de dicha declaración, que se ordena el pago de prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales derivadas de una terminación de un contrato, por ejemplo, una indemnización. Y finalmente, pues también está el riesgo de que las entidades de seguridad social y parafiscales, digamos, cuestionen y, digamos, hagan los reclamos de las contribuciones que no se pagaron durante el tiempo de la prestación de servicios del extranjero. Entonces también es posible concluir que esta posición que les dije anteriormente puede cambiar a futuro, y esto es a raíz de la sentencia SL 4085 del 2017. En esta sentencia la Corte analizó la procedencia de la aplicación de la ley laboral colombiana a una relación
laboral que surgió en Suiza, pero se ejecutó en Colombia, es decir, una asignación internacional. En ese momento, el demandante, el trabajador extranjero, solicitó al juez que se declarara la existencia de un contrato de trabajo en Colombia a término indefinido y que como consecuencia de ello se le pagase todos los derechos laborales adeudados. Luego de un análisis, la Corte dijo que aun cuando el trabajador prestó sus servicios en Colombia, no le eran aplicables las leyes laborales colombianas, puesto que las partes de común acuerdo pactaron ese tipo de esquema y su empleador ejerció desde el territorio del otro estado, desde Suiza, la subordinación en donde se contrató inicialmente. Esta reflexión puede traer un desarrollo jurisprudencial importante para casos similares. Sin embargo, pues digamos, esa es la sentencia que tenemos en este momento, no hay más jurisprudencia relacionada y pues siguen siendo peligrosos este tipo de esquemas. El otro punto que debemos tener en cuenta en este momento, digamos, de contratación de trabajadores extranjeros es el salario. El salario es otro de los elementos a tener en cuenta y desde el punto de vista laboral es importante tener en cuenta que sí existe una flexibilidad en cuanto al lugar de pago y a la moneda empleada. Es decir, yo puedo laboralmente, si me quito las demás ramas del derecho, decir, le voy a pagar al extranjero en euros y se los voy a pagar en su cuenta en Europa. ¿Mm? Laboralmente no debería haber, no hay una limitación porque hay una flexibilidad frente a eso. Sin embargo, este tipo de prácticas contractuales tienen que contemplar unas restricciones en materia cambiaria que eventualmente sí ponen una limitación a las condiciones de pago. De conformidad con la normatividad cambiaria, las obligaciones entre residentes cambiarios se deben surtir en pesos colombianos. Entonces, ahora tenemos que ver quiénes son residentes cambiarios para estos efectos. Entonces, para estos efectos se entienden residentes cambiarios las personas naturales, entre otros, las personas naturales extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo el día de entrada y de salida, y durante un periodo de 365 días calendario continuo. Entonces ya sabemos que aunque un extranjero sea turista o tenga un tipo de visa de negocios, por ejemplo, podría ser considerado residente desde la perspectiva del derecho cambiario si ha permanecido por más de 183 días, sea de manera continua o discontinua, en un periodo de 365 días. Y adicionalmente se entienden como residentes también las personas jurídicas que tengan domicilio en su principal en el país y entre otras las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el país. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos tener el caso de un extranjero que es residente cambiario y la compañía a quien presta los servicios también es residente cambiario porque está establecida acá en Colombia. Y en ese sentido, pues ya vamos a tener una restricción cambiaria para poder hacer un pago en moneda extranjera. ¿Mm? En este caso, pues, digamos, sabemos que este esquema es muy común entre compañías, tratar de pactar el pago en otra moneda, pero resulta riesgoso por esa razón. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que si las partes acuerdan pagar una porción del salario del extranjero en el exterior, es decir, le voy a pagar una parte de mi salario, del salario acá en Colombia y otra parte en Francia, por ejemplo, en principio, eso que le estás pagando en Francia, si es con ocasión de los servicios que la persona presta acá en Colombia, se debería tener en cuenta dentro de la base para liquidar el pago de contribuciones a seguridad social, el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones. ¿Por qué? Porque eso que le estás pagando afuera es con ocasión de los servicios que presta acá en Colombia y las entidades colombianas podrían interpretar que ese pago afuera, sin haber sido tenido en cuenta para calcular acá pago de impuestos y obligaciones laborales, pues es una forma como de evadir el monto grueso. Entonces es importante mirar este tipo de esquemas con mucho cuidado para evitar, digamos, incurrir en una infracción y en una situación. Esto también va de la mano con lo siguiente. A veces nos llega la consulta, es que yo tengo mi extranjero, pero pues él no va a soltar su contrato de trabajo en el exterior y acá en Colombia lo vamos a contratar solamente con los efectos de que esté afiliado a Seguridad Social. Entonces le voy a dar un salario muy bajo acá en Colombia, por ejemplo, el CEO de la compañía con un salario de 1.000.000 de pesos acá en Colombia, porque le pagan el grueso de su salario, por ejemplo, en Francia, para dar un ejemplo. Y pues me dicen, bueno, yo sé, estoy por encima del salario mínimo, entonces no debería haber problema, pero también es que en derecho laboral hay un principio que nos habla que a igual, o sea, que a trabajo igual, salario igual.
¿Esto qué quiere decir? Que yo, si digamos dentro de mi pirámide digamos de posiciones dentro de la compañía, ese es el cargo más alto, es una persona que está trabajando, no sé, 8 horas al día, mucho más horas al día, tiempo completo. No tiene sentido que tenga un salario más bajo que, por ejemplo, alguien que tenga, digamos, jerárquicamente por debajo de él, porque, digamos, en principio, pues esta persona podría decir, no me están pagando lo correspondiente, y al momento de que la compañía diga, pues que te estamos pagando el resto en el extranjero, pues digamos, ahí vendrían todo, pues que la compañía debe haber usado todo ese salario, el grueso, los dos salarios, para el pago de obligaciones laborales. Entonces, digamos, ahí es donde es necesario que la compañía analice si va a mantener que la persona tenga un contrato de trabajo en Colombia y otro contrato de trabajo en el extranjero, asignar funciones en cada país y hacer un análisis no solamente de la perspectiva migratoria y laboral, sino también ahí, digamos, tendrían que hacer un análisis tributario frente a esa prestación de servicios en los dos países. Entonces, es importante que antes de tomar ese tipo de decisiones, hagan el análisis correspondiente para determinar qué riesgos está dispuesta a tomar la compañía. Esto ya lo vimos. Bueno, un elemento importante que se debe tener en cuenta también en el proceso de antes de la contratación de un trabajador extranjero, es el tema de las acreditaciones profesionales. Por regla general, para ejercer una profesión o actividad regulada en el país, es necesario contar con una tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional correspondiente de Colombia. Para solicitar una tarjeta profesional es necesario contar con un título académico acreditado por el Ministerio de Educación y en el caso de los extranjeros, pues este título se debió haber convalidado. El tiempo de procesamiento de una convalidación es largo. Puede durar en este momento hasta un año, un poco más, y a esto tú le debes sumar el tiempo que te tomas obtener la tarjeta profesional. Son más o menos 2-3 meses. Algunos consejos profesionales emiten permisos profesionales temporales. Voy a pasar la página. Permisos profesionales temporales para ejercer su profesión en Colombia. Sin embargo, no todos los consejos emiten permisos temporales y en ese caso, pues digamos, es necesario analizar cada caso en particular. La ventaja de un permiso profesional temporal es que el tiempo de procesamiento es 3 semanas más o menos y no un año como lo que estamos hablando de una convalidación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de las acreditaciones profesionales. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, una compañía que se dedica a la ingeniería dentro de su objeto social y traen a un alto directivo, por ejemplo, en el área de mercadeo, pero es un alto directivo que tiene un poder de dirección amplio dentro de la compañía y el extranjero es ingeniero. Y me dicen, pero es que él no va a hacer labores técnicas, él no va a estar haciendo instalaciones, ni desarrollo técnico, ni consultorías en temas de ingeniería. Sin embargo, por ejemplo, para el COPNIA, que es uno de los consejos más grandes en temas de ingeniería, si a la persona la contrataron teniendo en cuenta que, digamos, su perfil académico era ingeniería, está dentro de una compañía que se dedica a la ingeniería, esta persona para ellos indudablemente tiene que tener o una tarjeta profesional o un permiso temporal. Entonces, así se trata de roles directivos, de roles administrativos, si la compañía tiene un objeto social relacionado a una profesión regulada y la persona, pues digamos, se presenta como fue contratada en parte con ocasión de su perfil académico, digamos, esta persona debería tener una tarjeta profesional. Por eso cada caso se debe analizar con mucho cuidado y es importante mirar este tema antes de hacer la oferta porque a veces también llegan personas que no tienen el título profesional, pero llegaron a su cargo por su experiencia empírica. Y acá en Colombia, para las profesiones reguladas, la experiencia y todo el tema empírico no es, digamos, no es relevante en la medida en la que no subsume la obligación de contar con digamos, una formación académica. Entonces, sí es bueno antes de hacer estas ofertas a personal extranjero mirar qué voy a poner a hacer esta persona, cuál es el perfil de cargo y mirar cuál es el perfil académico de esta persona y si me puede aportar la documentación necesaria para poder sacar los permisos, porque a veces dicen es que yo perdí mi diploma, yo no tengo mi diploma y se vuelve un problema para la compañía del riesgo de estar contratando personas sin las acreditaciones. Eso se llama
para estos consejos el ejercicio irregular de la profesión. Bueno, ya que sabemos el tema de las profesiones, pues es necesario mirar las visas de trabajo. Efectivamente, pues los extranjeros que pretenden trabajar en Colombia necesitan tener una visa con permiso de trabajo. En general, las visas colombianas se pueden solicitar a través de un consulado colombiano en el exterior o dentro de Colombia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de esos profesionales que pueden entrar sin visa al país, digamos, por llamarlo de alguna manera, las nacionalidades no restringidas. Para que un extranjero solicite su visa estando dentro de Colombia, debe encontrarse en permanencia regular. Esto quiere decir que debió haber ingresado a Colombia por los puestos de control migratorio y tener un sello de ingreso que no esté vencido. Las visas de Colombia pueden tener permiso de trabajo abierto o cerrado. Vamos a hablar cuáles son las visas con permiso de trabajo abierto. En general se trata de las visas en la categoría de migrante, en las subcategorías de ser cónyuge o compañero permanente nacional colombiano, padre o hijo de nacional colombiano por adopción, refugiado o tratarse de alguno de los países Mercosur con los cuales hay reciprocidad para otorgar este tipo de visa, que son Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador. La otra categoría de visas con permiso de trabajo abierto son todas las visas en la categoría de residente, en cualquiera de sus subcategorías, sea por tiempo acumulado con otros tipos de visas en la categoría de migrante, por ser padre o madre de colombiano por nacimiento, por ser colombiano que renunció a la nacionalidad y pidió esta visa, o por haberse realizado una inversión extranjera en los montos equivalentes a 650 salarios mínimos. Una visa con permiso de trabajo abierto quiere decir que la visa no está atada a la relación laboral del extranjero y que el extranjero puede realizar cualquier tipo de actividad en el país. Por ejemplo, trabajar para 2 compañías al tiempo, trabajar en una compañía y tener un negocio por separado. No hay restricción frente a este tipo de visas. Cuando el extranjero no puede pedir no cuenta con una visa con permiso de trabajo abierto, puede solicitar una visa con permiso de trabajo cerrado. Es decir, una visa, digamos que tiene un patrocinio de un empleador y solamente le va a permitir ejercer actividades y las funciones aprobadas en solicitud de visa exclusivamente para esa compañía. Entonces, para los efectos de esta presentación vamos a destacar cuáles son los que permiten la contratación laboral mediante modalidad de permiso de trabajo cerrado. Acá tenemos la visa de migrante por contar con empleo fijo en Colombia o de larga duración o en virtud de una vinculación o contratación de prestación de servicios. Esa es la más común que utilizamos para la contratación. También tenemos la visa visitante para prestar servicios temporales a persona natural o jurídica en Colombia. Esta requieren patrocinio, o la visa que ya hablamos, la de por transferencia intracorporativa. Bueno, ya que vimos el tipo de visa, las acreditaciones profesionales, quiénes pueden ingresar al país, digamos, las formas de vinculación, vamos a hablar de cuáles trámites están habilitados en este momento y cómo se deben gestionar. Esto con ocasión de la emergencia sanitaria. Entonces, siento que se me movió la diapositiva. Les pido excusas. Bueno, me devuelvo un poquito. Cualquier de estos tipos de visa, todos los titulares deben tener una cédula de extranjería emitida como consecuencia de la visa. Y la cédula de extranjería en principio es el documento que nos va a afiliar para todo tipo de identificación en Colombia, para trámites tributarios, bancarios, financieros y afiliación al sistema de seguridad social. Es importante tener que las visas colombianas pierden su vigencia de forma anticipada. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si las razones por las cuales dieron lugar a su otorgamiento se modifican o se acaban. Para darles un ejemplo muy concreto, la visa vence en el 2022, pero el contrato de trabajo termina hoy. Eso quiere decir que la visa no vence en el 2022, sino que vence hoy, el día que se terminó el contrato de trabajo. Cuando eso pasa y la visa pierde vigencia de manera anticipada, el extranjero tiene 30 días hábiles para salir del país o para solicitar una nueva visa. Durante este periodo el extranjero no puede trabajar y
y luego de esos 30 días el extranjero va a incurrir en permanencia irregular, así digamos tengo una fecha de expiración de la visa a futuro. Esto es muy importante porque a veces los extranjeros terminan un contrato de trabajo en una compañía y como tiene la visa fecha de vencimiento, no sé, en 6 meses o en un año, ellos se quedan porque piensan que están de manera irregular y, digamos, están bajo el riesgo de una posible deportación en el país. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de restricciones que hay. Bueno, ¿qué trámites están habilitados en este momento? Durante el aislamiento preventivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia suspendieron algunos trámites y servicios, pero varios de estos se reanudaron mediante la resolución 1585 del 2020 de junio y la resolución 2223 del 16 de marzo. Vamos a ver cuáles se reactivaron y cuáles se encuentran suspendidos todavía. Entonces, los nacionales y extranjeros que requieran adelantar algún trámite en este momento deben solicitar una cita previa a través del portal de Migración Colombia. En este momento las citas están supremamente demoradas, las fechas están muy congestionadas y, por ejemplo, para conseguir ahorita un trámite de alguna, por ejemplo, cédula de extranjería, están dándolas hasta diciembre. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, en este momento la solicitud de visas de extranjeros con permanencia fuera del país están habilitados, o sea, es decir, a través de consulados. Desde junio es posible solicitar las visas para, digamos, extranjeros que estén en el exterior, se tramitan a través de consulados colombianos. Algunos consulados en algún momento no emitían visas en categoría B porque pensaban que estaban suspendidas, digamos, con ocasión de los vuelos humanitarios, pero digamos en este momento no hay ese tipo de restricción. Adicionalmente, a partir del 21 de septiembre se habilitaron los siguientes servicios: el registro de extranjeros y expedición de cédula de extranjería, solicitud de certificados de movimientos migratorios, solicitud de salvoconductos, solicitudes de permiso de permanencia, permiso especial de permanencia para el fomento, eso es para los nacionales venezolanos, solicitud de permisos temporales de permanencia para prorrogar estadía en el territorio nacional. Se reanudaron los términos procesales de las actuaciones administrativas y sancionatorias que adelantó Migración Colombia. A partir del 19, bueno, los procesos administrativos, como les decía, digamos, se reactivaron, pero por ejemplo la resolución 2223 nos dice que para la calificación de los elementos constitutivos de infracción migratoria no dará lugar al inicio del proceso administrativo sancionatorio las novedades derivadas del vencimiento de un visado con ocasión de la pandemia. Y de la misma manera, esta resolución nos aclara que los extranjeros que hayan incurrido en novedades administrativas constitutivas de infracción que puedan derivarse de la terminación de su visa contarán hasta un mes a partir del 29 de septiembre para solicitar el salvoconducto. A pesar de lo anterior, es muy importante tener en cuenta que si en este momento tienes, por ejemplo, tienen extranjeros que se les haya vencido la visa y no estén acá dentro de Colombia con visa y no se haya podido iniciar el proceso de renovación de la visa, les van a pedir un salvoconducto y al momento de pedir un salvoconducto les van a pedir que hayan regularizado su situación migratoria. Esto lo hemos visto en la práctica a pesar, digamos, de contar con estas dos, digamos, con la resolución 2223 que les dan un tiempo de gracia a los extranjeros, pero para que se anticipen que es posible que les pidan que el extranjero participe en un proceso administrativo de regulación antes de poder pedir, digamos, la renovación de la visa que se venció acá. En este momento también se reanudaron los términos de cancelación de los permisos PEP, que son para venezolanos, y como les dije anteriormente, se reanudaron los servicios de migración automática y Biomig. La resolución 2223, que es la que levantó algunos términos migratorios, concedió también un periodo de transición para los trámites reanudados a partir del 21 de septiembre, los que mencionamos ahorita, la cédula de extranjería, salvoconductos y estos, y a partir del 21 de septiembre hasta el 15 de diciembre, inclusive para que el extranjero efectúe el agendamiento de su trámite.
Como les dije, las citas están muy congestionadas y hemos visto ya que citas, por ejemplo, para cédula de extranjería las están dando hasta diciembre en este momento. Esta resolución también nos dice que los ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país con permiso de ingreso y permanencia, el sellito que les ponen en el pasaporte cuando ingresan, y cuyo vencimiento haya ocurrido durante la declaratoria de emergencia sanitaria, tendrán hasta un mes contado a partir del 1 de octubre para adelantar el trámite de su renovación o para tramitar la visa que corresponden. Adicionalmente, pues el extranjero en ese momento puede optar por la salida voluntaria del país, debe manifestarlo en el aeropuerto y debe hacerlo dentro de este término para que no se le genere una infracción migratoria alguna. Si el extranjero intenta salir después de este término, es decir, después del 1 de noviembre, pues es muy seguramente que Migración Colombia le inicie un proceso administrativo para la regulación. Entonces, ahí es donde se les puede demorar el viaje, pueden perder el vuelo. Entonces, si van a salir después de esa fecha y tienen el problema de un vencimiento de términos, que lo hagan con, digamos, con un tiempo razonable para que puedan gestionar lo necesario y no pierdan el vuelo. En este momento continúan suspendidos los trámites de estampado de visa, para que lo tengan en cuenta. Se puede sacar la visa electrónica, luego el extranjero solicita su cédula de extranjería, pero todavía no se puede hacer el estampado de la visa en el pasaporte y no hay, por supuesto que no hay una sanción para eso en este momento. Bueno, ya sabiendo qué obligaciones debo hacer, es decir, sacar la visa electrónica y procurar la cita para solicitar la cédula de extranjería, no puedo hacer el estampado de la visa todavía. Vamos a ver cuáles son las obligaciones adicionales que se desprenden para la compañía con ocasión, digamos, de la vinculación de trabajadores extranjeros. Cuando una compañía vincula a trabajadores extranjeros, tiene que hacer unas notificaciones a Migración Colombia a través de la plataforma CIRE. Les pido excusas. La plataforma CIR es una plataforma que está, digamos, en línea en Migración Colombia, y las empresas que contraten o reciban extranjeros tienen la obligación de notificar a Migración Colombia sobre el inicio y terminación dentro de los 15 días calendarios siguientes a cada hecho. Estas notificaciones deben hacerse a través del CIRE, como les indiqué. Esto opera, ojo, no solamente para la contratación de trabajadores, sino cuando ustedes reciben visitantes de negocios, también es necesario hacer esta notificación en el CIR. Esto nos habla de vinculación, y para migración, digamos, dentro de la normatividad migratoria, la vinculación se refiere a toda actividad que represente un beneficio económico o no. Entonces, la interpretación que ellos les da es básicamente cualquier visitante de negocios, la compañía tiene que hacer estas notificaciones en el CIR. Adicionalmente, la compañía tiene que hacer notificaciones al Ministerio del Trabajo a través del RUTEC. Sin embargo, las notificaciones que se hacen al Ministerio del Trabajo solo operan cuando se trata de contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios. Es decir, acá no es necesario notificar sobre las visitas de negocios de un extranjero, solamente contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. Se debe hacer una notificación de vinculación entre los 120 días calendario siguiente a la fecha de inicio, y una notificación, digamos, de actualización o modificación de términos, por ejemplo, cuando se termina el contrato, y esto se debe hacer dentro de los 30 días calendario siguiente al evento de la novedad. Entonces tenemos notificación a Migración Colombia dentro de los 15 días calendario, frente al ingreso y salida, se deben hacer las dos, y notificación al Ministerio del Trabajo dentro de la vinculación dentro de los 120 días calendario, y digamos la terminación dentro de los 30 días calendarios siguientes. Otra obligación que deben tener en cuenta es que el empleador o contratante, sin perjuicio de cualquier acción legal que corresponda y se desprenda del cumplimiento del contrato, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la terminación del vínculo o a la cancelación o terminación de la visa, a la deportación o expulsión, deberá sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último lugar de residencia del extranjero contratado o vinculado, así como de su familia o beneficiarios. En el caso en que el extranjero no haga uso de estos gastos de regreso, deberá notificar, el empleador deberá notificar a Migración Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento de este término de los 30 días, y en este evento corresponderá al extranjero asumir los costos de salida del país. Este tipo de obligación solamente se elimina cuando el extranjero tiene una visa de residencia o una visa de refugiado.
De resto es necesario hacerlo. Generalmente los empleadores tienden a dar esto como dentro del paquete de expatriado a la terminación de la asignación en Colombia, y eso se puede manejar como un beneficio de naturaleza extralegal, digamos para alinearlo en un término laboral, y con eso, con estas obligaciones, ustedes ya pueden cumplir y tener la certeza que cumplieron con todas las obligaciones, digamos, migratorias dentro del ciclo de la contratación del trabajador extranjero. Bueno, yo creo que con esto ya les hice un barrido de lo que sucede en este momento para contratar a trabajadores extranjeros. Yo creo que ya le concedo la palabra a Daniela para que miremos, digamos, si hay alguna pregunta o duda que podamos resolver en este momento. Sí, exacto, Diana. Tenemos un par de preguntas. La primera es, bueno, buen día para el tema de documentos de estudios. ¿Con Venezuela se tiene alguna excepción para la apostilla? Porque no envían los documentos y tarda la cita para el trámite de cédula de extranjería. ¿Con qué documento se puede contratar al extranjero? En el tema de nacionales, digamos, de nacionales venezolanos, la contratación es un poco más amplia. Puedes tener una visa con permiso de trabajo abierto, de las que vimos, una visa con permiso de trabajo cerrado con patrocinio del empleador, pero los venezolanos también los podemos contratar con el permiso especial de permanencia, que en este momento, ojo, se acaban de habilitar otra vez porque esos van saliendo rondas, y en este momento está habilitado para las personas que han estado en Colombia al 31 de agosto. Y se habilitó a partir del 15 de octubre hasta el 15 de febrero del año entrante. Obviamente estas personas tienen que haber cumplido con el requisito de no tener antecedentes penales, de haber ingresado a Colombia por un puerto legal, es decir, no con su pasaporte y por un puerto legal. Y bueno, las personas que tienen este documento pueden ser contratadas. Ojo, los titulares de este permiso especial de permanencia PEP no necesitan cédula de extranjería y tampoco se las van a dar. Ese es su documento para todos los efectos de estatus migratorio y de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y acceder a los servicios bancarios. El otro documento al que pueden acceder los nacionales venezolanos para contratación es el permiso especial de permanencia para el fomento. Este documento, si esa solicitud funciona cuando el empleador hace una solicitud con una oferta de trabajo al Ministerio del Trabajo. Cuando el Ministerio del Trabajo aprueba, le manda una notificación a Migración Colombia, y ya a través de Migración Colombia se gestiona este permiso. La diferencia entre los dos documentos es que el PEP tiene un permiso de trabajo abierto, es decir, el titular de un PEP puede trabajar para la compañía A, para la compañía B, para la compañía C, no hay problema, no tiene que hacer un cambio en su documento migratorio, pero con el permiso especial para el fomento, solamente está habilitado para trabajar para la compañía que hizo, digamos, la gestión del permiso con el Ministerio del Trabajo. Entonces, digamos, esos serían como los documentos que tenemos para estos efectos. Listo, bueno, seguimos con las preguntas del chat y ahorita leo las preguntas que están en preguntas y respuestas. Nos preguntan, bueno, quisiera saber cómo puedo solicitar la renovación de la cédula de extranjería de menores de edad, ya que la plataforma de Migración Colombia no permite realizar el trámite. Si en este momento la plataforma tiene complicaciones, pero sí está habilitado la solicitud de cédulas para menores, bueno, para los menores de edad que ya están, digamos, en un punto que deben solicitar cédula, ya está habilitado. La plataforma está presentando interrupciones, entonces es necesario intentar, toca seguir intentando, pero sí está habilitado y se debe hacer. Listo, perfecto. La siguiente pregunta es, para solicitud de visa se requiere copia del pasaporte donde se evidencia la fecha del último ingreso a Colombia. Cuando se requiere la visa, no, cuando se requiere la visa de esta fecha, ¿qué tan lejana se acepta? Bueno, es necesario, definitivamente. Uno de los requisitos para la solicitud de la visa es contar con el último sello de ingreso o salida del país. Es decir, si estoy dentro de Colombia, tengo que tener el último sello de ingreso. Si estoy fuera del país y estoy solicitando la visa a través de un consulado, pues tengo que tener el último sello de salida de Colombia si he estado en Colombia. Si estoy por fuera de Colombia, pues no hay una restricción frente a la fecha en la que tenga mi sello de salida, porque si yo salí hace un año, pues no estoy en infracción, ¿sí? No hay ningún problema. Pero si estoy dentro de Colombia, el sello de ingreso tiene que ser válido. ¿Esto qué quiere decir?
Generalmente los sellos de ingreso y permanencia, los permisos de ingreso y permanencia, que es el sellito que te estampan, se los dan por 90 días por cada ingreso. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo aporto, ese término de los 90 días es el tiempo que yo tengo para solicitar mi visa. Ojo, con este sello yo no estoy habilitada a trabajar mientras tramito la visa. Es un sello que me da oportunidad para turismo, para negocios, pero no para trabajar. Pero, por ejemplo, si yo presento un sello, digamos al día de hoy solicito mi visa y presento un sello de hace más de 90 días que está vencido frente a lo que yo tengo en el pasaporte, pues digamos estoy en permanencia irregular en el país y el ministerio no me va a tramitar una visa hasta que yo no haga un proceso de regularización migratoria y tenga un salvoconducto y pague mi multa. ¿Esto dónde lo hago? Entonces primero yo tengo que ir a Migración Colombia y decir, pues digamos que estoy en frente a una situación de irregularidad, me van a abrir una investigación administrativa y cuando se culmine la investigación administrativa, en ese momento pues me va a tocar pagar una multa muy seguramente si no me deportan, porque generalmente la consecuencia principal de la permanencia irregular es la deportación, que generalmente es conmutable por multa. Y luego pues voy a tener que pedir una cita para sacar un salvoconducto, que es un documento que te da un estatus migratorio mientras sacas la visa. Y con todo eso, tú juntas tus papeles para la visa, el acto administrativo, sancionatorio, el pago de la multa y el salvoconducto, y con eso ya puedes solicitar la visa. Ahora, durante la pandemia hubo personas que entraron con, digamos, como turista o visitante de negocios con su sello en el pasaporte y pues se pasaron los 90 días, pero no por su propia voluntad, sino porque quedaron básicamente atrapados en el país. Entonces, como estábamos ahorita viendo en la resolución que levantó algunos términos migratorios, tenemos que las personas que se les venció el permiso de ingreso y permanencia durante, digamos, durante la emergencia sanitaria, tienen un mes más contado a partir del 1 de octubre, digamos, para tener una permanencia regular en el país o solicitar la extensión de su permiso o solicitar la visa. Entonces, esas personas no se consideran que están irregulares en el país, a las que se le venció durante la pandemia, y hasta el 1 de noviembre pueden solicitar la visa sin necesidad de haber regularizado la situación. Listo, perfecto. Nos escriben, por favor, ¿pueden explicar nuevamente el tema de sufragar los gastos de regreso al país de origen? Gracias. Claro, mira, es una obligación migratoria que data desde hace muchos años, desde el comienzo, desde hace muchos años, desde que empezaron las primeras normas migratorias en el país, surgía la situación que empezaron a ingresar extranjeros y después decían, no me quedo acá porque no tengo cómo volverme, y se quedaban irregulares y no había plata, no tenían dinero, cómo devolverse, se volvió una carga para el Estado el tema de sacarlos. Ese es como el contexto histórico. ¿Qué tenemos ahora? En ese momento pues tocaba hacer unos depósitos a la autoridad migratoria y esos depósitos eran los que se usaba para poder la persona salir del país. En este momento no es necesario hacer esos depósitos, pero sí, digamos, el gobierno le impone esa carga es al empleador, al patrocinador de la visa. Entonces, ¿cuál es la obligación? Que el empleador o contratante, es decir, esto nos da ya dos luces. Tiene que ser un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Si vino como visitante de negocios, pues no me surge la obligación. ¿Sí? Acá empieza el empleador o contratante. Sin prejuicio de las acciones legales correspondientes que se desprendan del cumplimiento del contrato, es decir, si así yo lo haya, el señor me haya tocado despedirlo con justa causa, eso quiere decir que eso no nos importa. Dentro de los 30 días siguientes a la terminación del vínculo, es decir, a la terminación del contrato de trabajo de prestación de servicios, o a los 30 días después de la cancelación o terminación de la visa o deportación o expulsión, es decir, así no sea culpa mía como empleador, yo nunca despedí al empleador, pero él tuvo un problema y lo deportaron. No importa, entra dentro de mi responsabilidad. Cuando suceda cualquiera de esos eventos, yo como empleador o contratante debo pagar los gastos de regreso al país de origen, es decir, al país de su nacionalidad, o al último país del lugar de residencia del extranjero y de su núcleo familiar. Entonces tengo 30 días, en este caso, digamos, los 30 días son calendario. Es muy distinto a los 30 días hábiles que tiene el extranjero cuando hay una terminación anticipada de visa, que tiene 30 días para pedir visa nueva o salir del país. Estos son calendario. Debo hacer ese pago. ¿Yo qué recomiendo? La normatividad migratoria no nos dice cómo se debe hacer el pago y no nos dice qué comprende el pago. No nos dice si el tiquete o la mudanza con el tiquete, no nos dice nada. Entonces, uno que hace, si nos remitimos a la norma laboral,
un artículo que nos habla de cuando una persona contratada, no es de extranjero, sino cuando la persona se desplazó a otra ciudad para tomar ese trabajo y se da una terminación sin justa causa, el empleador tiene que pagar los gastos de regreso razonables. Entonces nos da una palabra, razonables, que va un poquito más de la normativa migratoria. No hay jurisprudencia sobre el tema que nos dé como una luz más grande, pero como digamos, Migración Colombia, el ministerio tiene una posición que es solamente pagar los tiquetes de regreso. Ellos, pues, digamos, por derechos de petición o comunicados verbales nos han dicho que solamente se deben pagar tiquetes de regreso. Pero como tenemos esta norma laboral que nos habla de gastos razonables, lo que uno recomienda es pagarle no solamente el tiquete, sino los gastos que yo como empleador sabía que esta persona incurrió para desplazarse acá a Colombia a tomar esa posición. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de mi paquete de expatriado yo lo hice trastearse, sabía que le pagué gastos de mudanza, sé cuánto yo le di de mudanza, pues ahí lo razonable sería que le dé lo mismo para devolverse. ¿Mm? Pero eso ya son interpretaciones, no hay jurisprudencia, ya son recomendaciones para, digamos, reducir, conservadoras, digamos, para reducir cualquier riesgo. Y yo recomiendo darle estos gastos de dos maneras, ¿no? Hay varias maneras, tú le puedes pagar, digamos, los tiquetes y darle la plata. Uno lo que le puede decir también es en una carta, digamos, darle como beneficio de naturaleza extralegal para que pues, lo puedas desalarizar. Decir que en virtud de la normativa migratoria vas a hacerle la compra de los tiquetes, si solamente le vas a pagar tiquetes, por ejemplo, y no le vas a pagar gastos de mudanza o lo que sea, y le puedes decir que te diga cuándo es que va a viajar. Y tú como compañía, cuando la persona te confirme, le compra los tiquetes. Si la persona no te dice cuándo es que va a viajar y nos pasamos de los 30 días, pues entonces ya tienes que notificar a Migración Colombia dentro de los 5 días siguientes diciendo, se le puso a disposición del extranjero el pago de los gastos de regreso y no ha querido, pues no ha hecho uso, y ya queda en Migración Colombia pues buscar al trabajador para que pues el trabajador ya mismo tendrá que correr con sus propios gastos de regreso. Entonces esa es la obligación, siempre la hay. Cuando se suspende, la norma solamente nos dice que esta obligación se suspende cuando el extranjero tenga visa de residencia o visa de refugiado. Esto quiere decir que así sea cualquier otro tipo de visa, pues digamos la compañía tendría la obligación de sufragar estos gastos. Listo, perfecto. Bueno, los documentos de estudios que son exigidos para visas siempre son apostillados. ¿Se podría excepcionar el no tener estos documentos apostillados? No, en principio es necesario que los documentos estén apostillados. Por eso mismo es que mi recomendación es que antes de vincular al personal extranjero, antes de traerlo acá a Colombia, uno verificar que tengan esos documentos. ¿Por qué? Porque ellos llegan a Colombia y luego uno empieza, y también toca sacar el permiso, y necesito el diploma apostillado. Ese diploma está colgado en el estudio de la casa de mi mamá en Suiza. O tengo mi casa en Francia y la casa está cerrada, o tengo mis pertenencias de Francia, las tengo en bodega y no hay quien pueda acceder a la bodega y buscar esos documentos. Y uno ya tiene al trabajador acá con la familia, con el contrato, uno terminó el contrato de trabajo en el extranjero para hacer todo eso. Y por ejemplo, queda el área de recursos humanos con ese problema. Entonces siempre es importante verificar la posibilidad de gestionar esos documentos y saber que el extranjero los puede proporcionar antes de entrar a los temas de la visa y a los temas de la contratación. Listo, perfecto. Cuando hace referencia que el vencimiento de la cédula de extranjería se vence si el contrato se termina antes, ¿a quién se le reporta? Entendiéndolo que no deben quedarse en el país. Los reportes de desvinculación, cuando se termina mi relación con un extranjero, termino el contrato de trabajo, la persona renuncia, tengo que hacer dos tipos de notificar a dos entidades. A Migración Colombia, dentro de los 15 días siguientes a la terminación del vínculo, y al Ministerio del Trabajo, dentro de los 30 días siguientes a la terminación del vínculo. Ojo, que para hacer estos reportes ustedes debieron haber notificado la contratación o vinculación, ¿no? Entonces son a las dos entidades en esos términos. En ese momento, no en el momento de la notificación, sino en el momento en el que materialmente se termina la relación laboral, la visa termina, así usted haga las notificaciones un mes después. Usted las hace un mes después, ya está extemporáneo y está sujeto a multas como compañía. Multas que digamos, en el ámbito migratorio pueden variar desde los 7 a los 40 salarios mínimos, y en el ámbito laboral pueden variar de 0 a 5.000 salarios mínimos. Entonces, toca hacerlo.
Evidentemente, pues, digamos, yo no he visto sanciones por estos temas digamos, en los altos topes, pero, digamos, hay la posibilidad y, bueno, ya depende del comportamiento y lineamientos internos que tengan las entidades para esto. Pero esos son los dos momentos, las dos entidades a las que toca hacer las notificaciones, los dos momentos. Se termina el contrato, se termina la visa y la cédula. Tienes que hacer la notificación en esos términos. Y es a partir de la fecha de la terminación que el extranjero tiene 30 días hábiles para salir del país o pedir visa nueva y en ese término no puede trabajar ni hacer nada, solamente recoger su vida o organizar los temas para la nueva visa. Listo, perfecto. Bueno, para proceder a una renovación de contrato que vence a finales de diciembre, ¿recomiendas emprender ya los trámites por los atascos? Bueno, uno diría que sí. Hay un proyecto de ley migratoria que dice en ese proyecto que uno no puede solicitar una visa sino, o sea, con más de 30 días de anticipación al vencimiento. Eso está en proyecto, pero digamos en la vida real ellos más o menos seguían por eso. En este momento, pues, el ministerio está pidiendo muchos requerimientos adicionales a lo que normalmente piden para una visa. Puedes presentar una solicitud de visa hoy y estás un mes en que te piden una carta adicional, te piden que la foto la cambies, luego presentas todo y te dicen, no, necesito ahora que presentes este otro documento, lo presentas y te dicen, no, vuelva a cargar toda la documentación que ya no se ve, y se pasó el tiempo y llegó el vencimiento y uno se le venció la visa mientras tanto. Entonces uno quisiera decir, ser precavido y sí podría ser una buena oportunidad para presentar la solicitud de la visa, pero es posible que el ministerio le diga a uno no sea tan precavido todavía, no presente la solicitud de la visa. Espérese. Yo diría por ahí un mes y una semana antes del vencimiento, pero desde ya empezar a ver que tenga yo todos los documentos para presentar la renovación de la visa. No solamente los que están en la ley, digamos, los que ya conocemos que están en la resolución 6045, los que, digamos, trabajan en temas de visas. No solamente eso, sino los novedosos en temas pandémicos que no están regulados, pero que hemos visto, que son, si es una renovación, presentar contribuciones al Sistema General de Seguridad Social de los últimos 6 meses, que el índice base de liquidación coincida con el salario del extranjero, reportado al extranjero. Es posible que les pidan adicionalmente el título profesional. En este momento están trabajando muy de la mano el ministerio con los consejos profesionales y están empezando a pedir títulos profesionales aleatoriamente, pero se los digo como un tip que está pasando, y es ahí donde tú empezaste el proceso de renovación de la visa con un mes antes y te empiezan a pedir esta cantidad de cosas y llegó fin de diciembre y no has hecho nada. Entonces sí es bueno empezar a ver desde ahora los requisitos y por ahí un mes y una semanita antes presentar la solicitud. Listo, si me niegan la visa, los de Migración Colombia, ¿cómo puedo saber por qué me fue negada? ¿Puedo pedir otro trámite de visa distinto que no sea de trabajo? Si a ti, bueno, primero que todo, la entidad que decide si da una visa o no, no es Migración Colombia, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores. Acá tenemos las dos entidades, Cancillería, que es Relaciones Exteriores, para todos los temas de solicitud de visa, básicamente, y acá tenemos Migración Colombia para todo el tema de cédulas de extranjería, notificaciones de vinculación y desvinculación y trámites sancionatorios, ¿sí? En general. Pido la visa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio tiene algunas posibilidades. Me aprueba la visa, me requiere información adicional que está pasando ahorita mucho. Y si me requiere información adicional, pues tienen un tiempo de procesamiento que se va estirando. Me inadmiten la visa. Si te inadmiten la visa, tú al otro día te puedes volver a presentar a pedir una visa nueva, no es restricción. Pero tiene que decir la palabra inadmisión. O me niegan una visa. Si a mí me niegan una visa, yo no puedo volver a pedir una visa hasta que pasen 6 meses, dentro de los 6 meses siguientes. Entonces es gravísimo que uno le nieguen una visa. Y sí, durante la pandemia hemos visto que el ministerio está negando bastantes visas. Eh, Generalmente cuando hay una admisión de visa te dicen si se trata de un tema de requisitos o digamos que no cumples con el criterio de elegibilidad, pero cuando hay una negación de visa generalmente no te dicen por qué. Y generalmente obedece a un tema de discrecionalidad. ¿Tú qué puedes hacer para saber? Entonces, lo que uno puede hacer es presentar un derecho de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitándoles, digamos que te cuenten de pronto cuáles fueron las razones por las cuales te negaron la visa, teniendo en cuenta pues que el castigo es grande, no poder pedir visas sino hasta dentro de 6 meses, pero ellos te pueden contestar que obedece a temas discrecionales.
y no están en la obligación de decirte más de eso. Y esa puede ser la respuesta, la hemos visto a veces, como puede que te digan obedece a un tema de requisitos, no cumples con el criterio de elegibilidad. O puede ser que encontraron elementos que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, te pidieron documentos de seguridad, contribuciones de seguridad social en el país, y estás contribuyendo por una base muy bajita comparado a lo que reflejaste como salario inicial. Si ellos ven este tipo de discrepancias, generalmente pues están negando las visas por eso. Entonces toca, por eso el tema laboral y migratorio tiene que ir muy de la mano, porque digamos ya está teniendo una incidencia real, que son ese tipo de cosas, las negaciones de las visas. Puede que te digan, te den una luz, he visto que dicen, revisamos sus documentos de seguridad social, hay unas discrepancias, o puede que te digan obedece enteramente un tema discrecional y quedas tú, bueno, pero pues mediante derecho de petición vale la pena hacerlo, uno a veces quiere saber por qué, o que te hayan encontrado antecedentes o lo que sea, pero mediante derecho de petición esa es la figura que nosotros usamos para tener más información cuando hay negaciones. Listo. Y respecto a esa misma pregunta de la negación de visas, nos preguntan, ¿como empleador se puede solicitar el por qué niegan la visa o el Estado a algún correo sin el número de solicitud? ¿Me la puedes volver a leer, perdón? Como empleador se puede solicitar por qué niegan la visa o el Estado a algún correo, pues me imagino escribirles algún correo sin necesariamente poner el número de la solicitud. No, porque digamos, pues digamos como el trámite de la visa es personal, si el empleador tiene poder para eso, pues digamos puede pedir esa información teniendo poder del extranjero, pero si no hay poder, pues te van a pedir el poder. Y pues sin tener los datos, pues te van a pedir al menos los datos, el dato del pasaporte del extranjero. Pero generalmente, pues a veces ellos te hacen el favor y buscan con el dato del pasaporte del extranjero, pero generalmente te van a pedir el número del radicado de la solicitud. Pero pues es importante tener el poder del extranjero para poder, digamos, uno como empleador hacer estas investigaciones. Solicitudes, listo. ¿En este momento es posible recibir practicantes extranjeros? No hay restricción. En este momento no hay restricción frente a los tipos de visa. Entonces pueden ingresar, lo que les dije, pueden ingresar con un permiso de ingreso y permanencia y acá solicitar cualquier tipo de visa, o pueden pedir una visa consular en cualquiera de las categorías. Lo que les dije es que inicialmente los consulados, hubo una especie de levantamiento de términos en junio que permitió que los consulados empezaran a gestionar visas. Pero como en ese momento solamente estaban habilitados los vuelos humanitarios, los consulados interpretaron que solo algunos, no todos, empezaron a interpretar que entonces solamente podían gestionar visas en las categorías de migrante y residente, aunque no había una limitación en la ley para eso. Porque la que levantó términos consulares, levantó términos consulares. Los consulados ya pueden empezar a emitir visas, pero ellos pensaron que como estaban solamente los vuelos humanitarios para los extranjeros que tenían este tipo de visas, solamente estaban dando ese tipo de visas. Eso ya no es así, ya tenemos un levantamiento completo y en este momento ya se puede gestionar cualquier tipo de visa a nivel consular o estando acá dentro de Colombia. Lo que no se puede hacer dentro de Colombia en este momento es un cambio de visa de categoría. Por ejemplo, tienes un extranjero con una visa de visitante y quieres pasarlo a una visa de migrante porque lo vas a contratar. Si están dentro de Colombia, esto todavía no se puede hacer porque eso no se levantó todavía y en principio iría hasta que termine la emergencia sanitaria, o sea, en principio hasta el 30 de noviembre, o hasta que, digamos, el ministerio diga algo sobre el tema, se pronuncie. Listo, súper. En los reportes de CIRE se debe reportar los visitantes extranjeros que no son trabajadores en Colombia, pero sí trabajadores de la compañía en otro país como España, México y Chile. Sí, ahí estaríamos hablando de los visitantes de negocios, me imagino. Sí, tienes que hacerlo. Lo que les decía, para el CIR en Migración Colombia debes reportar no solamente al extranjero que contratas, sino que o sea, debes notificar sobre cualquier visitante de negocios que venga acá al país. Porque para ellos, para Migración Colombia, la vinculación, no hay una definición como tal en las normas de qué es vinculación y para ellos su interpretación, y bueno, y hay una norma que más adelante aclaró el tema, que la vinculación pues se refiere también a cualquier, digamos, que venga el extranjero y tenga un beneficio, sea para la compañía del extranjero, un beneficio que sea o no económico. Y es en virtud de eso que ellos sancionan a personas que, digamos,
vienen personas en viajes de negocios o lo que sea, vienen a Colombia y que no, las compañías no hagan las notificaciones en el CIRE, lo sancionan. Entonces es importante tener en cuenta eso. En el RUTEC, que es la plataforma del Ministerio del Trabajo, solamente tienes que notificar cuando se trata de contrataciones, sea por contrato de trabajo o de prestación de servicios. Pero para el CIRE sí, la respuesta es sí. Listo. ¿Me pueden dar sugerencias en cuanto a documentos que debería revisar al pensar en contratar a un profesional que se desempeñará como docente? ¿Aplicaría actividad regulada? No, no necesariamente para la docencia. Igual es necesario mirar con el consejo profesional que, digamos, abarque esa área para mirar si tiene una regulación específica, pero en líneas generales lo que es la capacitación, pues no exige, digamos, la tenencia de esto, digamos, para capacitaciones cortas, pero digamos, si es necesario mirar si la persona se está representando acá. Por ejemplo, si yo soy eh, abogada y abogada francesa y vengo acá a dar una capacitación y vengo a enseñar derecho francés, pues no necesito hacer nada más que eso. Pero si vengo acá a enseñar derecho colombiano, pues sí, pues ya estaría la lógica, pues que si no eres abogado colombiano, hasta dónde llega como ese tipo de posibilidad. Pero sí es necesario mirar en cada consejo profesional las limitantes que puedan haber. Listo, perfecto. Si la empresa contratante da por terminado el contrato de trabajo del extranjero de manera anticipada, ¿la empresa tiene alguna obligación de aviso ante el Ministerio o Migración Colombia? Sí, como les venía diciendo, cuando se termina la relación con un extranjero, la compañía debe notificar a Migración Colombia dentro de los 15 días calendario siguientes al hecho y al Ministerio del Trabajo dentro de los 30 días calendario a la terminación. Perfecto, buenos días. En caso de un extranjero con visa tipo M, cónyuge de colombiano que quiere emprender la solicitud de visa de residente, ¿el registro de matrimonio emitido por el Consulado de Colombia en Francia está bien para probar que las condiciones que dieron lugar a la visa M sigue vigente o hay que tener el acta de nacimiento de Francia apostillado y traducido? No, si las condiciones fue el vínculo entre las dos personas, en este caso el matrimonio, pues ese sería el documento que se debe demostrar, que se debe presentar, en principio. Perfecto. El extranjero tiene que hacer estampar con un sello de cancelado en su visa cuando teniendo ya una visa de trabajo con otra compañía es contratado con otra empresa. No, no es necesario, no es posible si la persona lo quiere hacer, pero para solicitar la visa nueva te van a pedir en ese tipo de situaciones que presentes la desvinculación del CIRE de la compañía anterior. Es decir, que la compañía anterior haya notificado en el CIRE la desvinculación dentro de los 15 días calendario, bueno, extemporáneo no importa, presentas ese reporte con la solicitud de visa nueva. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos por acá es, ¿se puede solicitar ahora una visa de residente por tiempo de acumulado o está bloqueado por emergencia sanitaria? Pues en este momento el bloqueo que hay, digamos, si lo haces vía consular, no habría un bloqueo. ¿Mm? Y acá en Colombia en realidad tampoco, porque en este momento lo que está suspendido es el cambio de visa de la categoría visitante a otras. Pero digamos, para poder acceder a la visa por tiempo acumulado, a la visa de residencia por tiempo acumulado, tendrías que haber tenido una visa de migrante y la normatividad no nos dice que hay una restricción frente a eso. De todas maneras, pues bueno, lo que les digo, en este momento es posible que el ministerio extienda situaciones como lo que sucedió en los consulados cuando se levantó, digamos, se alzó, digamos, la posibilidad de poder pedir visas a nivel consular, pero pues ellos interpretaron que como los vuelos humanitarios solamente estaban habilitados para extranjeros con visa de residencia e inmigrante, no estaban dando visas a visitantes. Y pues uno dice, bueno, la compañía estaba gestionando esto porque se anticipaba que se iban a abrir fronteras en lo próximo y querían adelantar el tema de la visa, no los dejaron. Pero en este momento legalmente no hay una restricción para que una persona que tenga visa de migrante estando dentro de Colombia y haya acumulado el tiempo y pida la residencia, no hay una restricción legal en este momento. Ok, la misma persona que nos hizo la pregunta de lo de la visa tipo M de cónyuge colombiano nos dice, no entendí bien la respuesta, entonces, ¿cuál de los dos hay que presentar? ¿El registro emitido por el Consulado de Colombia en París o volver a sacar el acto de nacimiento apostillado y traducido? ¿Cuál de los dos? La El de visa de nacimiento, residente se haría en Colombia por tiempo acumulado.
Es necesario que presentes tu certificado de matrimonio. Si lo hiciste con registro consular, pues ese es el que te deberían valer. O si no sacas tu registro de matrimonio en el país donde te casaste, lo apostillas y lo consularizas o lo consularizas y ese es el que debes aportar para la solicitud de tu visa. El registro se emitió en 2018 por el consulado. No necesitas presentar documentación. ¿Eso está bien? No, puede que te lo valgan, pero en principio hay una limitación que este tipo de documentos tienen que haber sido emitidos en los últimos 3 meses. Entonces, tienes que sacar, si es a través de consulado y tienes el registro allá, pues tendrás que pedir una copia actualizada. Listo, bueno, y acá contestaremos la última pregunta. De todas maneras, Pauline, Diana ahorita nos va a dar su correo electrónico, pues para que se pongan en contacto y te pueda profundizar, pues más como todas esas dudas que tienes. Si quieres, me ayudas, Juliana o Estefan, a escribir el correo de Diana por el chat a todos los participantes, pues para que se puedan contactar con ella. Y la última pregunta sería, si tengo una persona por prestación de servicios que tiene un contrato de 1 año iniciando en octubre de 2020 y terminando en octubre de 2021 virtual y debe venir en mayo del 2021, ¿se debe solicitar la visa antes del inicio del contrato? Pero la persona está prestando los servicios si la persona, por ejemplo, si tú tienes un extranjero afuera, no está dentro de Colombia prestando sus servicios desde afuera, no es un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios, pues en principio no, esta persona no necesita visa. Entonces, pero ya si la persona viene acá a Colombia a prestar sus servicios acá dentro de Colombia, pues sí va a necesitar visa porque pues territorialmente está trabajando en Colombia. Lo otro es que, por ejemplo, si tú tienes ahora una situación distinta, tienes un trabajador, una persona que está contratada con un contrato de trabajo y lo tienes prestando servicios en el extranjero, esa persona sí necesita visa porque pues tú necesitas de todas maneras tenerlo acá afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Perfecto. Perfecto. Diana, porfa, confírmanos tu correo. Ah, listo, perfecto. demonsalve@bu.com.co. Cualquier duda, inquietud o lo que les haya hecho falta, pues, en esta charla, con mucho gusto, pues, Diana estará disponible para responder sus dudas y, pues, recibir todos sus correos. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, quedamos muy pendientes de cualquier duda que tengan, me contactan y bueno, acá estoy a sus órdenes. Listo, perfecto. Pues nuevamente muchas gracias a todos los participantes, a todos pues los interesados. Ya saben, Diana está, acá está en el chat, Pauline. demonsalve@bu.com.co. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Diana, Stephanie, Juliana, mil gracias por todo. Estamos en contacto y que tengan un feliz día. Lo mismo, que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Adiós.